Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite de nuevo reunirnos. Hemos venido para alabar y bendecir su santo nombre. Hoy es el primer día de la semana. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar la palabra de Dios. Hemos venido, Padre Santo, Dios Todopoderoso, para adorarte y exaltarte por tu gran poder y sabiduría infinita, con la cual has creado todas las cosas, las sustentas y gobiernas conforme a tu santa y perfecta voluntad, y así toda tu creación te alaba y te glorifica. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Señor Jesucristo, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado de nuestras vidas. Te confesamos nuestros pecados y te pedimos perdón. Nos arrepentimos de nuestra maldad. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos por amor de tu nombre. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Renuévanos, Señor, con el poder de tu palabra, para que tengamos vidas que te agraden en obediencia. Tú nos has hecho nuevas criaturas para ser dóciles a la dirección de tu Santo Espíritu. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Te pedimos, Padre justo y misericordioso, que nos ayudes a no ser soberbios, altivos, suficientes, duros de servir y vanagloriosos, sino que seamos como nuestro Señor Jesucristo, mansos y humildes de corazón, que cada uno reconozcamos que tú nos has llamado para que temamos a tu nombre y para que seamos santos apartándonos del mal. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Intercedemos, Padre, por el crecimiento espiritual
de cada hermano de esta iglesia, que seamos llenos del fruto de tu Santo Espíritu y que tú, Señor, nos aumentes la fe para creer en tu palabra y ponerla por obra. También intercedemos por las personas que se congregan y los que ven el culto por internet y no son cristianos, para que tú, Señor, los conviertas, para que tú tengas misericordia de ellos al escuchar tu palabra. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Padre, afírmanos en tu palabra santa, que no dudemos de tus escrituras, que como iglesia local siempre pongamos por delante la autoridad de tu palabra, que es la que nos gobierna, y nunca los conceptos humanos que perecen. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre Salvador nuestro, te damos infinitas gracias por habernos escogido para darnos esta salvación tan grande en Jesucristo nuestro Señor, siendo nosotros viles pecadores y ahora sabernos perdonados y herederos de la vida eterna. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Jehová, quien ha sido salvación para mí. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Te alabamos por tu fidelidad, oh Jehová, Señor nuestro, porque tú siempre nos defiendes, nos cuidas y nos provees de todo lo necesario. Hoy y siempre te alabaremos, porque podemos confiar en ti. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Cruz fue clavado, mas mi alma él rescató. Cuán grande amor,
al final. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Amén. Fuimos salvados por el Señor con su gran amor. Vamos a cantar el himno 311. Himno 311, que hace una pregunta: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Todos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Por la sangre de Jesús somos limpiados y purificados. Vamos a ahora entonar el himno 344. Mas yo sé a quién he creído. Eso es 2 de Timoteo 1:12. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Pero yo sé, Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni
No sé cuándo regresará. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer. Ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con él. Yo sé, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. estamos seguros hasta que Él venga. Vamos ahora a entonar el himno 434. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que en Él somos más que vencedores. Amén. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Allá en la gloria. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Solo Cristo salva y nos da la victoria. Amén. Vamos ahora a entonar un himno que se llama La roca de mi salvación.
la roca de mi salvación. Nuestra salvación está segura en Cristo. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce paz de me ocultar. Si luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Cuando ante Dios el juicio esté, confiado en Cristo me hallará, pues su justicia dándome sin mancha me presentará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Señor, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestra roca. En ti podemos anclarnos y estar seguros y construir nuestra vida en ti, porque tú eres la roca inamovible. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti en oración para decirte primeramente que dependemos solamente de ti, que solo tú puedes atender a nuestras necesidades, solo tú puedes recibir nuestras alabanzas, la gloria, la adoración. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Seguimos entonando himnos para que seas exaltado y glorificado en medio de la congregación. Amén. Vamos a entonar el himno 485. Es un himno que es conocido por muchos. No lo hemos cantado aquí en la congregación, en los cultos, muchas veces, pero sé que algunos lo conocen. A solas al huerto. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión,
solas con mi Señor. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto. Nos me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Qué bueno que todos podamos tener ese hábito de levantarnos en la madrugada cuando todo está en silencio y orar con el Señor. Vamos ahora a seguir pensando en el tema de la oración con este himno que se llama Dulce Oración. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud. Dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré a Cristo en célica mansión, entonces me despediré feliz de ti. Dulce oración. Amén. Allá en el cielo ya no vamos a orar, porque va a estar la presencia del Señor. Amén. Vamos a pasar ahora al tiempo de la predicación del Señor. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmos 118, 24. Salmos 118. Este es el día que hizo Jehová. Hoy precisamente en el tiempo de escuela dominical vamos a iniciar el estudio de lo que es el Día del Señor, el Día de Reposo. El llamado y la invitación es para todos. Queremos aprender a la luz de la palabra a qué es el Día del Señor, qué es el Día de Reposo, y como nos proponemos este año, amar el Día del Señor. Amar el Día del Señor.
Y amar no es simplemente un sentir, un buen sentir, un bonito sentimiento hacia el día del Señor, sino ante todo a vivir el día del Señor como el Señor quiere que usted y yo vivamos ese día. Amén. Ese es el propósito, con la ayuda del Señor, para nosotros como iglesia este año. Y entonces hoy vamos a iniciar en el tiempo de escuela dominical. Hace 8 días dejamos Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Esta semana memoricemos del capítulo 6 de Lucas, el versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Y hace un momento precisamente estábamos cantando un himno que tiene que ver con la oración. La oración. Y este verso nos recuerda que el Señor Jesús fue un hombre de oración. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Ese para que memoricemos esta semana. Como decíamos, creo que hace 15 días somos dados a imitar al Señor en muchas cosas. Por ejemplo, meditando en su palabra, leyendo su palabra, memorizando su palabra, compartiendo su palabra, testificando a otros, enseñando a otros acerca de su palabra. Pero pocas veces lo imitamos en la devoción, en su devoción. Y en este verso que vamos a memorizar esta semana precisamente encontramos una buena instrucción en cuanto a lo que es la devoción del Señor en oración. Pocas veces pasamos la noche, como dice ese versículo 12, pasamos la noche en una oración dependiente del Señor. Quizás pasamos la noche en otras cosas, quizás ocupamos las noches para otras cosas, pero muy pocas veces se escucha decir que un cristiano ha pasado la noche en oración. Y creo que es tan necesario. Si el Señor Jesús vio la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más no deberíamos de orar nosotros? Pasar la noche en oración. Eso es un ejemplo muy especial del Señor, de su devoción. En esta mañana vamos a estar ahí en Lucas capítulo 6, el versículo 12, por lo menos hasta el verso 16. Hoy vamos a tomar solamente esos 5 versículos para meditar en cuanto a la oración. Creo que esos versículos, si usted de pronto ha estado haciendo la lectura antes de venir al templo el día domingo, creo que esos versículos 12 al 16, una de las primeras cosas, quizás la primera que nos enseña, es que la oración es una disciplina de todo hijo de Dios. La oración es una disciplina piadosa de todo hijo de Dios. La oración, hermanos, para los cristianos no es un lujo, tampoco es algo opcional. De hecho, podemos decir que la oración es una necesidad. Y ahí bien haríamos nosotros, hermanos, en preguntarnos si sentimos esa necesidad. Porque si usted y yo no sentimos la necesidad de estar orando, entonces estamos mal. Si nosotros pensamos en la oración como algo ocasional o si pensamos en la oración como algo que podemos tener simplemente de pronto cuando estamos almorzando y entonces ahí sí oramos por los alimentos,
o tomamos la oración simplemente como un tiempo del día de los miércoles a las 7 de la noche y con eso nos basta, entonces la verdad es que estamos mal. Si la oración para nosotros no se concibe como una necesidad, entonces no estamos imitando a Cristo. Un cristiano, podemos decir, no se concibe sin orar. Digámoslo de otra manera. No se concibe que una persona que se diga cristiana no ore. Que nuestra vida de oración sea a veces tan pobre, hermanos, eso deja mucho que desear de nosotros delante del Señor. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a proponernos con la ayuda del Señor y a la luz de este texto, que el Señor nos ayude a imitar ese ejemplo de Cristo, apartando tiempos especiales de oración, no como un mero cumplimiento de un deber, sino ante todo como una necesidad sentida, como una auténtica necesidad. Señor, es que yo necesito orar. Que el Señor pueda mirarnos a nosotros y saber, porque el Señor escudriña el corazón, el Señor sabe lo que hay en su corazón y el mío, y que el Señor pueda decir, ciertamente este hijo mío siente la necesidad de orar y por eso es que está orando. Y el Señor será complacido en eso, el Señor será glorificado en eso. Así que vamos a considerar esto con la ayuda del Señor en esta mañana, y vamos a hacer primeramente la lectura de esos 5 versículos, capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu día podemos acercarnos, Señor, a ella de manera especial como iglesia y alabarte mientras meditamos, Señor, en ella. Esta mañana estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes, que pongas, Señor, en nuestro corazón la necesidad de orar. Tú, Señor, nos has dado ejemplo. Y como dice tu palabra, tú nos has dejado ejemplo para que sigamos tus pisadas. Somos tu pueblo, tu iglesia. Decimos, Señor, que somos cristianos, que somos discípulos tuyos, que te seguimos. Pero cuánta falta, Señor, nos hace imitarte, seguirte en esa devoción, Señor, que tú siempre has mostrado para con el Padre. Señor, ayúdanos a ver la necesidad de estar en tiempos de oración apartados, Señor, del bullicio del mundo, de nuestros quehaceres, de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones propias de esta vida aquí, y tener tiempos en los cuales, Señor, disfrutemos de esa comunión contigo a través de tu palabra y a través de la oración. Enséñanos, Señor, en esta mañana con tu palabra y ayúdanos a poner por obra, Señor, tu palabra. Hemos escuchado, Señor, muchos sermones, hemos leído muchas veces tu palabra, hemos escuchado la enseñanza de otros hombres tuyos, Señor,
que nos han enseñado tu palabra, pero ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a que no escuchemos simplemente otro sermón más, sino que ante todo, Señor, tú pongas en nosotros ese querer y hacer, y que nosotros, Señor, nos dispongamos para ser hombres y mujeres que oramos, que tenemos delante de ti esa necesidad de orar. Perdónanos, Señor, cuando en nosotros no sentimos esa necesidad. Sentimos otras necesidades. Pero, Señor, nos falta tanto tener en nuestro corazón ese sentir, esa necesidad de estar orando. Enséñanos, Señor, en esta mañana. Y gracias porque tú, Señor Jesús, nos has dejado ejemplo perfecto en tu palabra. Bendícenos, pues, Señor, en esta mañana y ayúdanos. Pon en nosotros esta necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. He titulado el sermón de esta mañana, 3 momentos oportunos para orar. 3 momentos oportunos. Sin embargo, siempre debemos de decirlo, cualquier momento es oportuno para orar. Pudiéramos decir que nunca es inoportuno orar. Siempre es un buen momento para orar. Pero vamos a considerar, hermanos, en el texto de esta mañana, por lo menos 3 momentos. 3 momentos en los cuales es oportuno que un cristiano ore. Y vamos a considerar un primer momento. Y lo tenemos desde el versículo 16, versículo 12, y es este: al enfrentar intensa hostilidad, ora. Al enfrentar intensa hostilidad, ora. Todo cristiano enfrentamos hostilidad a causa de nuestra fe en Cristo. Unos más, otros menos. De pronto en unos se nota más, en otros se nota menos, pero de una u otra manera todos enfrentamos hostilidad a causa de nuestra fe en el Señor. Y esto es así, hermanos, porque precisamente nuestro Señor nos trazó ese mismo camino. Considere lo que venía sucediendo en los versículos anteriores al verso 16. Hace 8 días estuvimos considerando, por ejemplo, desde el versículo 17 del capítulo 5, cómo los escribas y fariseos venían con esa intención hostil contra el Señor. Y en el verso 17 al 26, usted ve cómo ellos estaban pensando mal contra el Señor Jesús. Luego en los versos 27 al 31 vamos a ver, o vimos más bien, cómo estos escribas y fariseos murmuraban contra el Señor. Luego en los versos 32 al 39 estaban criticando al Señor Jesús. Luego en el capítulo 6, versículo 1 al 5, usted ve cómo empiezan a acusar a los discípulos del Señor Jesús por lo que estaban haciendo en el día de reposo, y por supuesto esto se convertía también en una acusación contra el mismo Señor. Y finalmente en los versos 6 al 11 estuvimos viendo cómo acechaban o buscaban la caída del Señor Jesús estos escribas y fariseos, y en el versículo 11 terminan ellos, que eran tan celosos de la ley, que decían que guardaban tanto la ley, terminan procurando la muerte de Jesús y de esa manera transgrediendo la misma ley que ellos decían guardar. Y por eso el versículo 11 termina diciendo: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y entonces en ese contexto, en medio de esa hostilidad, la pregunta es: ¿qué hizo Jesús? Y lo que nos dice la palabra es que Jesús oró. ¿Qué hizo el Señor Jesús en medio de tanta hostilidad? Orar. Leamos el versículo 12 una vez más. En aquellos días Él fue al monte a orar,
y pasó la noche orando a Dios. Qué interesante que ahí Lucas comienza el versículo 12 diciendo, en aquellos días, es decir, cuando el Señor Jesús empezaba a ser muy popular, cuando el Señor Jesús parecía estar viviendo uno de los mejores momentos de su ministerio, que todas las personas iban a Él, que todas las personas lo buscaban, pero también en aquellos días cuando la oposición airada de los escribas y fariseos comienza a levantarse contra Jesús y empiezan a buscar atentar contra su propia vida. Y en aquellos días, dice el versículo 12, que ¿qué hizo el Señor? Se fue al monte. Se fue al monte, es decir, el Señor buscó soledad, buscó silencio, buscó quietud. Y hermanos, cuánta falta nos hace a nosotros precisamente buscar esos momentos para estar con nuestro Señor. En medio del bullicio del mundo, en medio de nuestros propios afanes, en medio de nuestras propias angustias que nos hacen tanta bulla mentalmente y que nos afligen tantas veces, cuánta falta nos hace a nosotros hacer como hizo el Señor Jesús, de buscar un lugar apartado, de buscar un lugar solo, donde podamos disfrutar de la compañía, de la comunión con nuestro Señor. Y entonces el Señor, dice el versículo 12, que pasa toda la noche orando. No fueron 5 minutos, no fueron 10, no fueron 2 horas, fue toda la noche. Y hermanos, cuando uno lee eso, uno se da cuenta cómo el Señor mantenía esa devoción a su Padre, cómo el Señor se deleitaba en esa devoción con su Padre. Cuando yo leía esto, yo pensaba, ¿cuántas cosas vivo yo que cuando las hago se me va el tiempo y no me doy cuenta? Y la pregunta es, ¿será que cuando estoy orando me pasa eso? ¿O será que cuando estoy leyendo la palabra se me va el tiempo tan rápido que ni cuenta me doy? ¿O será que cuando estoy orando y cuando estoy leyendo la palabra parece un minuto eterno? Yo creo que el Señor pasa toda la noche orando, dice ahí la Escritura, porque Él amaba esa comunión con el Padre, porque Él se deleitaba en esa comunión con el Padre. Y entonces cuando uno ama, cuando uno se deleita, el tiempo pasa volando, el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Y entonces cuando yo pensaba en eso, yo pensaba para mí mismo, en mis propias oraciones, cómo a veces mis propias oraciones son tan pocas. Y quizás el tiempo no se me pasa volando. Y quizás hago una oración y pienso que ya he orado 10 minutos y cuando miro no han pasado ni 2 minutos. ¿Por qué? ¿Cuánta devoción nos falta al Señor? Abra su Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Creo que este texto nos ayuda también a contestar qué era lo que el Señor buscaba. Cuando el Señor tenía esos tiempos de pasar toda la noche orando a su Padre, ¿qué era lo que el Señor buscaba en oración? Versículo 7, Hebreos 5. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando el Señor tenía esos tiempos de soledad, de orar, de pasar toda la noche delante del Señor, yo creo que delante de su Padre, yo creo que Él buscaba precisamente esa gracia, ese poder, esa fuerza necesaria para poder seguir adelante en su ministerio. Y hermanos, eso no es una necesidad exclusiva del Señor Jesús, eso es una necesidad de todo creyente. Todo cristiano necesitamos estar pidiendo continuamente, Señor, dame fuerza, Señor, dame poder, Señor, sosténme de tu mano, porque yo solo no puedo andar.
Y eso es algo que todos lo sabemos, pero la verdad es que aún así, cuán poco oramos. Y entonces el Señor, en medio de esa hostilidad que también sufría, el Señor dice, tengo que orar. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 1. Y recuerde algo importante, ¿de dónde vino precisamente la hostilidad contra el Señor Jesús? Juan capítulo 1, versículo 9 al 11. El apóstol Juan nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, Cristo Jesús, venía a este mundo. En el mundo, Cristo Jesús estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y entonces nos dice, a lo suyo vino a su propia creación, a lo que Él mismo hizo, de lo cual Él es dueño absoluto. Y los suyos, su propio pueblo, no le recibió. ¿De dónde vino la hostilidad contra el Señor? De los suyos propios, de su propio pueblo. Fue su propio pueblo el primero que fue hostil contra Él. Y por medio de esos escribas, fariseos y religiosos le llevaron a la cruz. Bien dijo el Señor Jesús en Mateo 10:36, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y cuando uno mira eso en la Escritura, hermanos, se da uno cuenta que eso es tan repetitivo. Comienza desde Génesis. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. ¿Quién llevó o envió esclavo a José a Egipto? Sus propios hermanos. ¿Quién se levantó contra David? Sus propios hijos. ¿Quién se levantó contra el Señor? Un discípulo suyo, Judas. Hermanos, ¿quién de nosotros enfrentamos hostilidad quizás en nuestra propia casa a causa de Cristo? Yo creo que todos. Y entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué estamos esperando para orar? El Señor no dio esperas. Cuando el Señor estuvo en medio de semejante hostilidad de esos escribas y fariseos, los de su propio pueblo, los de su propia casa, lo que hizo el Señor fue irse al monte a orar. Hermanos, recuerde que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recuerde que usted y yo estamos en una lucha espiritual permanentemente, constantemente, a cada momento. Y por eso el Señor nos insiste tanto en que tenemos que velar. Quizás familiares suyos, quizás matrimonios mixtos, es decir, donde alguno de los dos no es cristiano, quizás problemas con los hijos, quizás problemas en el trabajo, quizás hostilidad en el vecindario a causa de ser cristianos. Todos sufrimos de alguna manera algún tipo de hostilidad, pero el punto no es ese, el punto es, entonces, ¿por qué no estamos orando? Vaya por favor al Salmo 109 y leamos lo que dice el versículo 3 y 4. Recuerda, hermano, que parte de esa hostilidad es lo que el Señor precisamente nos dijo, hay que tomar la cruz. Tomar la cruz incluye ese tipo de hostilidad contra nosotros. Escuche las palabras del salmista, que si usted medita por un momento en esas palabras, va a poder saber a quién está apuntando esas palabras.
Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Es muy difícil uno leer esas palabras y no pensar inmediatamente en Cristo Jesús. Es el ejemplo del Señor. Vaya por favor a Lucas capítulo 18, versículo 7. Yo creo que aquí encontramos la respuesta de por qué nosotros o nuestra oración es tan escasa, es tan poca. Usted recordará cómo ahí en el capítulo 18 de Lucas está hablando el Señor de esa historia de la mujer que necesitaba acudir, necesitaba que le hicieran justicia, pero el juez era un juez injusto. Y sin embargo ella insiste y ya usted conoce la historia. Pero leamos versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, el texto nos está diciendo, puede que encontremos en este mundo jueces injustos, pero Dios no es un juez injusto. Dios está presto, dispuesto a escuchar a sus hijos que a Él oren. Pero mire la última frase, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Y hermanos, yo creo que ese es el problema de nuestra poca oración. No es que Dios no sea justo, porque Él es justo. El problema está en nuestra poca fe. Y entonces no oramos y a veces pensamos que en medio de las hostilidades que vivamos en este mundo podemos manejarlas nosotros por nuestra propia cuenta. Y por eso no oramos. Y quizás, hermanos, en teoría usted dirá, no, usted se equivoca, yo sé que eso yo no lo puedo manejar. Bueno, pero la pregunta es entonces, ¿por qué no estamos orando? Porque en teoría podemos decir, no, yo sé que yo no soy capaz de manejar esas situaciones, yo sé que tengo que depender del Señor, pero en la práctica no dependemos del Señor porque no estamos orando. Esta semana, precisamente el miércoles, mientras leíamos un poco del texto que tocaba para ese día, que era Daniel capítulo 2 y 3, una de las cosas que aprendíamos de ese texto era precisamente cómo Daniel expresa su dependencia de Dios de una manera muy especial. ¿Cómo expresó Daniel su dependencia de Dios? En una palabra, orando. Y entonces la pregunta es, ¿qué expresamos usted y yo cuando usted y yo no oramos? Lo que estamos diciéndole al Señor en nuestra práctica es que nosotros en verdad no dependemos de Él, sino que dependemos de nuestros esfuerzos, que dependemos de nosotros. Necesitamos orar. Al enfrentar intensa hostilidad, ora. Ese es un primer buen momento para orar. Un segundo buen momento para orar. Al planear importantes decisiones, ora. Al planear importantes decisiones. Y permítame enfatizar, hermanos, la palabra planear. No es cuando usted ya tomó la decisión y ya hizo. Es cuando apenas está pensando en alguna decisión. Y de pronto alguno dirá, bueno, pero es que yo no soy así como de tomar importantes decisiones. Hermanos, todos tomamos decisiones, continuamente tomamos decisiones, quizás unas más grandes, otras más pequeñas, quizás unas más importantes que otras, pero todos los días usted y yo estamos tomando decisiones.
si voy allí o no voy allí, si cojo esto o no cojo esto, me como esto o no me lo como, hago esto o no lo hago, digo esto o no lo digo, pienso esto o mejor pienso aquello. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. El Señor Jesús iba a tomar una decisión muy importante. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Orar. ¿Y cuándo oró el Señor Jesús? Antes de, no después de, como a veces tristemente hacemos nosotros. Que a veces tristemente lo que hacemos nosotros es que primero decidimos, hacemos, nos montamos, nos embarcamos, nos metemos en tal asunto y luego cuando nos vemos en problemas, entonces ahí sí decimos, ay, voy a orar al Señor para que el Señor me ayude y me saque de este problema. Hacemos las cosas al revés. Vaya al versículo 13 de ahí de Lucas, capítulo 6. En el versículo 12 ya Lucas nos ha dicho que él pasa la noche orando, allí en el monte solo. Y entonces verso 13, y cuando era de día, es decir, después de toda esa noche larga de vigilia en oración, llamó a sus discípulos, es decir, a todos aquellos que lo seguían. Cuando está hablando de discípulos, hermanos, está hablando de, en un sentido muy amplio, muy general, de aprendiz. Eso es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Y entonces él tenía muchos discípulos, muchos que le seguían. Y entonces llama a todos esos que le seguían y dice el versículo 13 que de todos esos que le seguían, escoge a 12 de ellos, a los cuales los llamó también, a los cuales también llamó apóstoles, es decir, enviados con una autoridad delegada por él, hombres que iban a ir en nombre del Señor Jesús, que lo que ellos dijeran era como si el Señor Jesús mismo lo estuviera diciendo, que lo que ellos mandaran era como si el Señor Jesús mismo lo estuviera mandando. Eso es un apóstol y por eso nosotros creemos hoy en día, conforme a la palabra, que hoy no hay apóstoles. Permítame hacer brevemente una recordación de eso, por si alguno no lo sabe. Hay básicamente 4 requisitos bíblicos para que una persona sea un verdadero apóstol. El primer requisito es que haya sido nombrado directamente por el Señor Jesús. El segundo requisito es que haya caminado con el Señor Jesús. El tercer requisito es que haya visto, sea un testigo ocular de la resurrección de Jesús. Y el cuarto es que tenga una dote especial del Espíritu Santo, lo cual solamente el Señor dio a esos apóstoles. Si usted se pone a mirar esos 4 requisitos, hoy en día nadie puede cumplir esos requisitos. De tal modo de que no hay hoy apóstoles. El último apóstol en ser llamado fue el apóstol Pablo y el último apóstol en morir fue el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis. Después de que ellos ya murieron, partieron con el Señor, hoy en día ya no hay apóstoles. Así que si usted en alguna parte escucha que hay un apóstol, son mentirosos y están yendo contra la palabra. Y cualquier lugar que se haga llamar iglesia y tenga apóstoles, pues entonces están siendo desobedientes a la palabra y engañan a otros. Aquí el Señor escogió entonces a los 12. Cuando usted se pone a mirar la lista de todos esos hombres, quedan siempre muchas preguntas. Pero antes de que entremos a esa lista de los 12 apóstoles, preguntémonos por qué elige el Señor a estos hombres. Y permítame considerar básicamente 2 cosas. Lo primero es que el Señor estaba anticipando su partida. Recuerde que ahí estaban los escribas y fariseos que ahora procuraban su muerte, ahora iban a empezar a perseguirlo y querían matarlo. Y entonces el Señor anticipaba su partida, porque Él siempre vivió bajo la sombra de la cruz, Él siempre vivió con esa conciencia de la misión que el Padre le había entregado, que Él tenía que ir a la cruz, así que Él sabía, yo voy a ir a la cruz, un día voy a tenerme que ir.
y los escribas quieren deshacerse de mí. Entonces él lo que está haciendo es pensando en la misión del Padre de llevar el Evangelio, y entonces él dice, tengo que dejar a otros preparados para que ellos continúen la labor. Y en segundo lugar, el Señor escoge a estos hombres porque Él pensaba en usted y en mí, porque Él pensaba en su iglesia. Estos hombres tienen que establecer el fundamento apostólico para que la iglesia sepa cómo debe de conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ellos van a ser los primeros líderes de la iglesia, de esa iglesia naciente, así que hay mucho en juego. Que sean fieles a mis palabras, que enseñen la sana doctrina, que defiendan la fe, que promuevan el evangelio en todo lugar, que velen por la salvación de las almas. Hay mucho en juego, y entonces él dijo, tengo que orar primeramente y tengo que elegir a 12 hombres para que hagan esta tarea. Hermanos, lo que estamos viendo es que el Señor oró antes de tomar una decisión que trascendería en el tiempo y que bendeciría nuestras propias vidas. Y el Señor oró por eso. Hermanos, si el Señor mismo, siendo Dios, no omitió la oración, hermanos, mucho menos debemos nosotros omitir la oración cada vez que planeamos tomar decisiones importantes. Hermanos, todos tomamos decisiones que el día de mañana pueden llegar a afectar a otros. Como dice por ahí una frase del mundo, piense y luego hable. Nosotros pudiéramos decir, ore y luego haga. Primero hay que orar. ¿Cuántas decisiones tomó usted esta semana? ¿Y cuánto tiempo apartamos para orar antes de tomar esas decisiones? Hermanos, cuando uno piensa en estas cosas, uno se pregunta, ¿cuántos problemas, cuántos líos, cuántos tropiezos, cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si primero hubiéramos orado? Si antes de ponernos a decidir cosas hubiéramos dicho, Señor, yo primero voy a orar, yo necesito es tu guía. Si en vez de ir donde un psicólogo, porque algunos todavía van por ahí a psicólogos, un cristiano no tiene que ir a ningún psicólogo. Permítame, hago la aclaración por si para alguno no es claro esto. Un cristiano no tiene por qué ir a un psicólogo. El psicólogo no lo conoce a usted, tampoco me conoce a mí. Usted tiene que llegar donde un psicólogo y sentarse y contarle toda la historia de su vida, y mientras tanto usted tiene la palabra de Dios, del Dios que lo creó y que lo conoce. Pero qué triste es que a veces vamos primero a los hombres para pedir consejo para una decisión antes que ir al Señor que nos conoce, que nos creó, que sabe que es lo bueno para nosotros, que conoce el futuro. Y vamos primero a los hombres antes que a Él. Hermanos, asegurémonos de que cada decisión que usted y yo tomemos en nuestra vida esté bañada de oración. El Señor lo hizo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Vaya por favor a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces aquí pudiéramos preguntarnos, hermanos, ¿por qué nosotros somos
tan faltos a veces de esa paz y de esa tranquilidad. Hermanos, muy sencillo, es que nos falta orar. El texto dice que cuando usted convierte sus ansiedades, sus afanes, sus preocupaciones, todas esas cosas que tenemos, y las convierte en oración, el texto dice que entonces lo que va a suceder es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Pero el problema es que como no oramos, hermanos, asegurémonos que cada pensamiento, que cada decisión, que cada anhelo, que cada sueño, que cada proyecto, que cada meta que nos propongamos siempre esté bañada de oración. Y pidámosle al Señor para que nos dé ese discernimiento necesario, hermanos, para prever cómo nuestras decisiones de hoy van a terminar afectando mañana a otros. Debemos orar. Orar al enfrentar intensa hostilidad y orar al planear importantes decisiones. Pero aún así, y por favor escúcheme con atención este tercer punto, porque hay un tercer buen momento para orar que quiero que usted y yo consideremos. Pero piensen en esto, al enfrentar intensa hostilidad tenemos que orar. Cuando vamos a planear una importante decisión tenemos que orar. Pero también al considerar la misteriosa providencia de Dios tenemos que orar. Al considerar la misteriosa providencia tenemos que orar. Lo que quiero decir, hermanos, con esto es que oremos siendo conscientes que Dios obra de maneras que muchas veces usted y yo no entendemos. Dios obra providencialmente. Lo que queremos decir con esto, hermanos, es que Dios siempre está como orquestando todas las cosas para que se cumplan los propósitos que Él ha establecido desde la eternidad. Cada cosa, cada momento, cada acción, cada suceso, cada circunstancia, cada situación es providencia de Dios. Dios orquestando, dirigiendo cada cosa para que todas las cosas se hagan de acuerdo a lo que Él ha establecido desde la eternidad. Pero sucede que en esa providencia, en esa orquestación de Dios de todas las cosas, Dios hace las cosas a veces de maneras en las que usted y yo no entendemos completamente. No logramos entender, pero Señor, ¿por qué hiciste esto así o de tal forma? No lo entendemos. Entonces ese es un buen momento también para orar, cuando usted y yo consideramos esa misteriosa providencia de Dios. No entendemos todas las cosas que el Señor hace. Lo que sabemos es que Dios es bueno y que Él es justo en todo lo que hace, pero no entendemos. Vamos a considerar los versículos 13 al 16. Hablando de la providencia de Dios, hablando de la oración. Permítame decirlo antes de que leamos esto, antes de que leamos el verso 13. Quisiéramos que la oración garantizara que todo nos va a salir bien. Quisiéramos poder pensar que si yo voy a tomar una decisión importante y he bañado en oración mucho tiempo esa decisión, quisiéramos pensar que por bañar esa decisión en oración nos va a salir todo muy bien. Quisiéramos pensar eso, pero no necesariamente será así. Mire lo que sucede, versículo 13. Recuerde que el Señor se ha preparado en oración, ha orado toda la noche para elegir a los 12. Y dice verso 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, y comienza la lista. A Simón,
a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Permítame considerar algo primero. Creo que fue muy aleccionador cuando leemos esa lista que el Señor Jesús no hubiera escogido apóstoles dentro de los escribas y fariseos. Ellos sabían tanto, eran tan celosos de la ley. Y el Señor no escogió precisamente de ahí. De hecho, escogió a los menos reconocidos en el pueblo, a los que quizás el pueblo menos pensaría. A ellos escogió. Permítame, consideremos así de una manera muy breve, muy general, esa lista de los apóstoles que el Señor escogió. Comienza la lista con Simón Pedro, y eso es curioso porque todas las listas de los apóstoles en los otros evangelios siempre comienzan con Simón Pedro, siempre a la cabeza. Bueno, al fin de cuentas, Pedro siempre tan audaz, tan impulsivo, siempre el líder adelante, siempre a la vez también tan voluble. Luego habla de Andrés que fue quien condujo a Pedro hacia Jesús. Luego habla de Jacobo y Juan, llamados también los hijos del trueno, unos hermanos muy valientes, muy fieles además. Felipe, que fue quien llevó a Bartolomé, se cree que Bartolomé es Natanael, y usted ya se acordará un poco más de Natanael. Ahí tenemos los 6 primeros, y mira qué interesante de esos 6 primeros. Esos 6 fueron influenciados precisamente por Juan el Bautista para ser seguidores del Señor Jesús. Y entonces ellos fueron los 6 primeros que estuvieron con el Señor y disfrutaron más tiempo con el Señor. Y si usted se da cuenta, en esos primeros 6 está el grupito más pequeño, más íntimo del Señor Jesús, que fue Pedro, Jacobo y Juan, con los cuales también estuvo, por ejemplo, en la transfiguración. Y hermanos, cuando yo leía eso, yo pensaba, bueno, es que los que han conocido a Cristo por más tiempo pueden llegar a servirle mejor. O digámoslo de otra manera, a mayor intimidad, a mayor comunión, un mejor servicio a Cristo. Y de ahí también la importancia de la oración. Sigamos mirando la lista. La lista luego dice ahí, Mateo, un publicano, cobrador de impuestos, que luego escribe el Evangelio de Mateo. Tomás, cuando uno lee el nombre de Tomás es casi como imposible no recordar, ay, Mateo, el que dudó del Señor, sí, en efecto, él dudó. Y sin embargo es interesante cuando usted lee la vida de Tomás, porque cuando el Señor se les presenta la primera vez a los discípulos, Tomás no estaba a los 8 días, día del Señor, a los 8 días, dice Juan, a los 8 días, porque el Señor solamente se presentaba en el día del Señor, después de que resucitó. A los 8 días se presenta, ahí está Tomás, y Tomás cuando lo ve, aunque lo vio, creyó. Y hermanos, eso es muy esperanzador, porque es verdad, dudó, pero pasó de la duda a la fe, a creer. En la lista sigue Jacobo, que era hijo de Alfeo, de él se sabe muy poco. Luego está Simón, que es llamado ahí el celote, también para diferenciar de Simón Pedro. Luego habla de Judas, hermano de Jacobo, y luego pues ahí está Judas Iscariote. Uno se preguntaría, hermanos, ¿por qué el Señor escoge a hombres de clase trabajadora, hombres quizás sin educación, con defectos tan visibles? Y hermanos, uno pudiera también pensar que quizás el Señor no estaba mirando lo que ellos eran, sino lo que ellos iban a llegar a ser. Y si eso es así, eso es muy esperanzador. Que el Señor no se fije en lo que usted hoy es,
sino que el Señor piense en lo que Él puede hacer con usted a pesar de lo que usted es. Eso es muy esperanzador. Amén. Recuerda, hermanos, cuál es nuestro tercer punto aquí. Al considerar la misteriosa providencia de Dios, ora. Lea el versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y aquí vemos la misteriosa providencia de Dios. Y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Hermanos, esta es la misteriosa providencia de Dios, lo que no entendemos del todo. Judas llegaría a ser el traidor y aunque el Señor había bañado de oración su decisión, sin embargo ahí escogió a Judas. Y eso es lo que uno no entiende. Uno quizás pudiera como preguntarse, ¿acaso no podía dejarlo mejor como por fuera de los 12? Pues al fin de cuentas él lo va a entregar, lo va a traicionar. ¿Por qué no lo deja por fuera de los 12? ¿Para qué incluirlo ahí, en ese grupo tan cercano al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si el Señor oró toda la noche por esa decisión, incluye a uno que lo va a traicionar? ¿Por qué escoge a Judas? Y hermano, en medio de nuestro desconocimiento de las cosas secretas de Dios, lo que podemos decir simplemente es que ese era el plan de Dios. El Señor lo había decretado de esa manera. ¿Usted sabe qué ha decretado el Señor para usted y para mí mañana? Y entonces, ¿por qué no estamos orando? ¿Sabe usted qué será de su vida mañana? Hermanos, permítame tomar esto y lo hago con todo el respeto debido y con toda la delicadeza. Pero hemos sido testigos de cómo personas que se sientan aquí o en cualquier lugar están y de un momento a otro le dicen, ya te quedan pocos días. Y al otro día ya están en medio de tratamientos y cosas que ya saben que están graves. Hermano, usted y yo no sabemos qué va a pasar con usted y conmigo mañana, y entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Sabe usted cuál es el decreto de Dios para su vida mañana? Quizás estamos pensando que mañana vamos a seguir en la misma comodidad, en la misma salud, en la misma prosperidad, si usted la tiene, que vamos a estar igualitos así como estamos hoy. Quizás estamos pensando que dentro de 8 días vamos a estar igualitos así como estamos hoy, que mañana usted y yo vamos a ir al trabajo, que mañana usted y yo vamos a tener a nuestra esposa y a nuestros hijos ahí con bien. Pero hermanos, no sabemos. Hermanos, cuando uno lee esta porción de la Escritura y uno ve al Señor Jesús eligiendo a un traidor dentro de su propio grupo, una de las cosas que nos enseña es que la oración no nos garantizará que todo lo que hagamos nos va a salir sin tropiezo alguno. Y si eso es así, entonces hermanos, ¿cuánto más no tenemos que seguir orando? Y quizás alguien se pregunte, entonces, ¿para qué voy a orar al Señor si finalmente eso no va a garantizar que todas las cosas me van a salir bien? Hermano, muy sencillo. Si usted es cristiano, usted tiene una necesidad de orar. Usted no va a orar esta semana porque el pastor de su iglesia le dijo que ore. Usted va a orar porque usted debe de tener en su corazón, en su alma, una necesidad de mantener una comunión constante con su Señor. Y si usted no tiene esa necesidad, usted no es cristiano. Y ahí es donde nosotros tenemos que pellizcarnos. Entonces, ¿somos o no somos? Es una necesidad. Pero hermano, recuerde también que la oración, que no puede cambiar los planes de Dios.
no cambia los planes de Dios. Lo que Dios decretó desde el principio del mundo, eso es lo que Él ha venido haciendo y eso es lo que va a hacer hasta el final. La oración no cambia los planes de Dios, pero la oración me cambia a mí. La oración no cambia los planes de Dios, pero la oración sí nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Y por eso el Señor Jesús oró antes de elegir a los 12, porque Él sabía desde antes de la fundación del mundo que ahí iba a tener a un traidor que le iba a entregar y le iba a llevar a la cruz. Y entonces Él oró para recibir de su Padre fuerza, poder, aliento para enfrentar su misión. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 41, 9. Y recuerde estas palabras. Palabras que apuntan precisamente al Señor Jesús. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y por eso luego en Juan capítulo 13, verso 18, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor Jesús llamó a Judas, lo tuvo en su grupo, porque ese era el decreto de Dios. Pero el Señor Jesús oró para estar en sintonía, preparado, fortalecido, para enfrentar lo que era la voluntad del Padre para él. Hermanos, esta es la misteriosa providencia de Dios. Nosotros no sabemos cómo el Señor va a obrar el día de mañana. Ustedes y yo ignoramos el futuro. Ninguno de nosotros sabemos qué será de nosotros. Solamente el Señor lo sabe. Recuerde por favor Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y sabe cuál es nuestra debilidad, hermano? Nuestra debilidad es que usted y yo no conocemos la voluntad secreta de Dios. Nuestra debilidad es que usted y yo no sabemos qué va a hacer el Señor mañana con usted y conmigo. Y por eso el apóstol Pablo dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y hermanos, cuando uno lee esto, nos recuerda cuán especial es la oración, cuán especial es ese medio de gracia. Es un medio en el cual el Espíritu Santo toma sus oraciones, mis oraciones defectuosas que no sabemos cómo pedir, y Él coge esas oraciones y las pone en sintonía con la voluntad de Dios y las presenta a Él. Y quizás usted hoy está pidiendo por esto y el Espíritu Santo le está diciendo al Padre: no le des eso, le vas a dar esto otro. Y por eso, hermanos, nosotros necesitamos estar en esa dependencia del Señor en oración, por esa misteriosa providencia de Dios. Recuerde que esta semana, hermanos, vamos a estar memorizando el versículo 12. Recuerde, por favor, ese ejemplo del Señor Jesús. Si Él tuvo esa necesidad y usted y yo decimos que somos cristianos, es decir, discípulos de Cristo, entonces que el Señor aumente en nosotros esa necesidad. Vamos a orar. Padre, como tus discípulos te pidieron una vez, enséñanos, Señor, a orar y aumenta nuestra fe. Pon en nuestro corazón, Señor, la necesidad de orar.
tus hijos oran. A tus hijos, Señor, les dijiste, vosotros pues oraréis. Señor, tu palabra da por hecho de que tus hijos a ti oraremos. Señor, aumenta nuestra fe. Incrementa en nosotros esa necesidad, Señor, de orar. Gracias, Padre, te damos porque es un medio de gracia que tú nos has dado, que un día terminará cuando ya estemos, Señor, en tu presencia, pero ahora, Señor, necesitamos orar. Muévenos, Señor, a cada uno de nosotros a la oración. Enséñanos, Señor, a orar. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.